Historias para compartir. Hoy vamos a hablar de Lucrecia Borgia o Borgia. Vivió entre 1480 y 1519, noble y mecenas italiana, a la cual se le atribuyen toda clase de crímenes y vicios, hasta el punto de haber sido erigida en prototipo de maldad. ¿Cómo era Lucrecia Borgia o Borgia? Dice que era una mujer extraordinariamente hermosa. Su belleza, casi angelical, la describen, fue inmortalizada por Pinturicchio. Lucrecia Borgia creció rodeada de autoridades depravadas, en un ambiente depravado. Su familia procedía de Borja, una región española situada en los continentes orientales. Un antepasado era el obispo Alonso de Borja, que pasó a Roma y se convirtió en papa con el nombre de Calixto III, practicando desde entonces un descarado nepotismo que tuvo a su principal beneficiario en su sobrino Rodrigo, padre de Lucrecia. Rodrigo, a la muerte de su tío, se valió de su fortuna para hacerse allá por 1492 con el papado y se convirtió en el Papa Alejandro VI. Mientras tanto, entre la fecha en que Alejandro VI fue promovido a la dignidad de Papa y la de su muerte, que ocurrió en 1503, los Borja, que habían italianizado su apellido convirtiéndolo en Borgia, se fortalecieron en el poder hasta el extremo de que por un momento pareció que se podían adueñar de toda Italia. Veraz es, sin embargo, el recurso frecuente que se les atribuye a un veneno secreto, probablemente arsénico, con el que despachaban expeditivamente a sus rivales políticos. Alejandro VI, que era el Papa, cuya actividad diplomática más relevante fue sin duda la célebre bula de 1493 que repartía las tierras del Nuevo Mundo entre España y Portugal, casó a la edad de 13 años a su hija Lucrecia con Giovanni Sforza, pero 4 años más tarde logró deshacer el compromiso alegando impotencia del marido. En realidad, su propósito era unirla, como así haría en agosto de 1498, con su segundo cónyuge, Alfonso, príncipe de Visegli, bastardo de la familia real de Nápoles, con quien tuvo un hijo llamado Rodrigo en noviembre del año siguiente. Por aquel entonces, César Borgia, que, como era de esperar, había tenido una fulgurante carrera eclesiástica, siendo nombrado obispo de Pamplona a los 16 años, esto ocurría en 1491, y arzobispo de Valencia y cardenal a los 20, abandonó su condición sacerdotal y se casó con Catalina de Albret, hermana del rey de Navarra. En su cuerpo comenzaban a advertirse los estragos de la sífilis, pero ello no le impidió aliarse con el rey Luis XII de Francia y, tras recibir el título de duque, acompañarlo en su conquista del reino de Nápoles en 1501. Como prueba de buena voluntad, previamente había hecho estrangular en las gradas mismas de las escaleras del templo de San Pedro al esposo de su hermana,
Alfonso de Aragón en agosto de 1500. Y así sigue la historia. Fue entre la fecha que mencionábamos, 1500, y la de su posterior y postrero matrimonio en 1501 con Alfonso de Este, cuando la vida ya disoluta de la Lucrecia veinteañera dio pábulo a la leyenda negra que se cierne sobre ella. Durante ese periodo de alegre viudez, se entregó a todos los excesos y orgías en el corrompido escenario del Vaticano, dando a luz un hijo fruto de amores incestuosos con su propio padre, y llegando incluso a desempeñar por 3 veces la máxima dignidad en los asuntos de la Iglesia. Un eximio poeta vanguardista y desaforado pornógrafo francés noveló aquellos festines, desmesuradas obscenidades y escándalos en una obra maldita y poco conocida que se tituló La Roma de los Borgia, publicada en años posteriores y raramente reeditada. Aunque el relato se centra sobre todo en las perfidias maquiavélicas de César Borgia, ofrece asimismo numerosos pasajes en los que describe las perversiones de su deslumbrante hermana Lucrecia. La novela atribuye, por ejemplo, los amores entre Lucrecia y el Papa, que era su padre, a una mala jugada de César, y cuentan que fue en el curso de una de esas locas y licenciosas fiestas, más bien orgías, a las que se entregaban con gran pasión los romanos de la época. Estaban en ella presentes juntos a una multitud selecta de cortesanos, además del Papa, sus 2 hijos y la que por entonces era su amante preferida, Giulia Farnesio. Después del banquete, César Borgia, que actuaba siempre como maestro de ceremonia, organizó el juego de las candelas, un divertimento consistente en que, mientras se apagaban las luces, los convidados se entrelazaban libremente. Queda claro, ¿no? Alejandro VI, el Papa, buscaba a su amante, a la que apenas podía reconocer por su collar, estaban en la oscuridad, pero en el remolino de cuerpos, César había quitado esa joya a Giulia Farnesio y le había puesto en el cuello de Lucrecia Borgia. Alejandro VI creyó tener así, cuando hablo de Alejandro VI digo el Papa, creyó tener así entre sus brazos a su amante, cuando en realidad poseía a su hija. En otra ocasión, un escritor ofendió de palabra a Lucrecia. Esta, indignada por esta afrenta, la hija pública, la hija del Papa, concibió una horrible venganza. Durante los espectáculos que se representaban en el jardín, sus invitadas se acompañaban de delicados pajes cuya misión consistía en ofrecerle comidas a las mujeres. Pero entre todos esos pajes se destacaba uno, admirable por su moldeado torso desnudo y sus blancos brazos de narciso, que la anfitriona confió deferentemente a la encantadora cortesana llamada Alessandra, y por la cual no sentía ninguna simpatía. Y estando muy avanzada la fiesta, la orgía, y los cuerpos molidos y saciados, se convino en repetir ese acto, y las alegres mujeres se despidieron envidiando sobre todo a la agraciada Alessandra, que se había quedado con ese paje de físico-cultural. Pero la más feliz aquella noche era Lucrecia Borgia, sabedora de que la satisfecha Alessandra, amante del ahora Eliseo Pignatelli, no tardaría
en contagiar a su detractor la ponzoñosa sífilis que su joven paje le había transmitido. Sea o no cierta esta cruel travesura y las anteriores circunstancias que rodearon el incesto que los historiadores parecen haber confirmado, la depravada Roma asistía impasible a que el Vaticano se hubiera convertido en un lupanar y a que en su seno proliferaran los crímenes. Difícilmente podía condenar la inmoralidad de Lucrecia Borgia, víctima de un tejido perenne de conspiraciones y de una época nefasta. Historias para compartir.